En el nombre del Hijo de la promesa, el descendiente prometido, queridos hermanos y hermanas. Amén. Adán y Eva habían pecado por la primera vez. Ellos se habían escondido en el jardín y Dios les había encontrado. Y cuando Dios, su creador, le había preguntado, ¿acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? ¿Cómo respondió Adán? Él actuó como la víctima. Realmente, Dios, no es mi culpa. Porque pues esta mujer que me dio usted, ella me dio esta fruta y la comí. Era una excusa y actuó como si no fuera su responsabilidad lo que pasó. Si eres la víctima de un crimen, no comparte la culpa. Eso es lo que Adán quería decir. Entonces después, Dios dijo a Eva, ¿qué es lo que has hecho? Y Eva respondió haciendo igual como Adán. No asumió la responsabilidad por sus acciones y actuó como si fuera la víctima también. La serpiente me engañó y comí. No era el primer pecado que pasó, pero probablemente era el número 3 o 4 para los primeros humanos. Como la primera era que desobedecieron a Dios, la segunda es que trataron de esconderse y el tercer es que no confesaron. Y el 4 es que actuaron como si fueran inocentes para tratar de engañar a Dios como si fueran solo víctimas del plan de Satanás, del serpiente. Pero solo porque era el número 3 o 4 no significa que no es una tentación muy fuerte para nosotros también. Si mis pecados realmente no son mis pecados, entonces no es mi culpa y no debo ser castigado. ¿Por qué golpeaste a tu hermano? Eso es lo que pasa muchas veces. ¿Por qué golpeaste a tu hermano? ¿Por qué él me golpeó primero? Soy la víctima, no era mi culpa, era su culpa. Pues cuántas veces oímos cosas así, cuántas veces pensamos exactamente como los hijos. Y la cosa es que muchas veces hay una verdad que existe cuando las personas quieren actuar como una víctima inocente. Como una víctima inocente. Cuando ellos lo usan como una excusa, a veces es porque tiene razón en un sentido. Si Eva nunca le hubiera dado a Adán la fruta, ¿habría comido la fruta a Adán? O si la serpiente nunca hubiera estado presente, o si nunca hubiera hablado con Eva, ¿habría pecado ella? O si tu hermano no te hubiera golpeado, lo habrías golpeado a él. Hay una verdad que dice, sí, somos víctimas de los pecados de otros. Es la verdad. Que los pecados de otros nos tientan y nos causan pecar. Pero no excusa el pecado. No nos hace inocentes de nuestras propias acciones. Si tu hermano te pega, sí es una lástima, pero no justifica que la devuelvas el golpe. Y no estoy hablando de autodefensa. Mi punto es que hay una gran tentación que nos enfrenta mucho en actuar como la víctima cuando nos equivocamos, para tratar de justificarnos, para tratar de proteger nuestro orgullo o para dejar la responsabilidad cuando realmente somos culpables. Y es pecado. Igual a las excusas de Adán y Eva. Entonces, que reflejemos en nuestras vidas para identificar dónde tenemos más para llevar, para confesar y llevar a los pies de la cruz. Y cuando pensamos en la cruz, hay otro aspecto de esta idea de ser víctima para conversar, para discutir.
una reacción que muchos tienen cuando ven el sufrimiento de Jesús clavado en la cruz es que tienen una tristeza inconsolable. Y sienten culpables porque saben que está ahí por resultado de sus acciones, de sus pecados. Entonces ellos ven a Jesús como la víctima de nuestros pecados. Pues era inocente, castigado, aunque no había cometido ni un error. Entonces piensan, qué lástima que tenía que murió. Pero mira, Jesús clavado en la cruz no era una víctima. Y tenemos que ir solo horas antes hasta otro jardín para probarlo. Considera las implicaciones de su oración a su Padre. Él dijo, Padre mío, 3 veces, Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. En aquel jardín podemos ver la prueba que Jesús no era la víctima. Es horrible el castigo que tenía que sufrir, pero Jesús se sometió a la voluntad de su Padre. Era su voluntad hacerlo, que significa que siempre todo estaba en su control. Era su propia voluntad. Y mira, cuando ellos vinieron para arrestarlo, Jesús dijo a Simón, ¿crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tiene que suceder? Él no era víctima, era su plan, y su plan era más grande y más importante, y nos muestra su amor increíble. Entonces Él se sometió al castigo. Él se sometió al sufrimiento en la cruz y se sometió a la muerte. Y era su voluntad hacerlo según la voluntad de su Padre. Entonces no era una víctima. Él cumplió con su plan. Era un vencedor. Era Salvador. Y es Salvador tuyo y mío, y también para el mundo. El mundo con tantas excusas. Para Adán y Eva, para nosotros que siempre estamos tratando de evitar la culpa sin éxito. Para todos nosotros Él pagó e hizo lo que no podíamos hacer. Él removió nuestra culpa. Por medio de su perdón. Entonces, Adán y Eva no eran víctimas, porque eran culpables como nosotros y nuestros pecados. Pero en Jesús nosotros no somos víctimas tampoco, ni tampoco somos culpables. Porque en Él somos vencedores. Entonces, a Él sea toda el honor, gloria y alabanza, porque Él ha conquistado el diablo y los pecados, y por medio de Él ya hemos hecho igual. Amén. Gracias a todos ustedes por escuchar o mirar este sermón, este mensaje en línea. Que la paz de Cristo sea con todos ustedes. Amén.